Buenos días, compañeros, nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar lo que es el derecho canónico. Mi equipo está conformado por Ana Karen Morales Guerrero, Jimena González Vázquez, Henry Fierro el Flores. servidor Israel Briones. Vamos a empezar exponiéndoles cuál es el derecho canónico, su concepto y el corpus ius canoni. Los dejo con mi compañera Jimena. Bueno, el derecho canónico es el derecho de la Iglesia. Este derecho está conformado por un conjunto de normas y derechos que regulan las relaciones dentro y fuera de la Iglesia. Incluye un análisis de recopilación de datos que son emitidos y decretados por los papas junto a otras fuentes. Esto culminó en la elaboración del Corpus Iuris Canoni. El derecho canónico recoge las normas que como ente independiente tiene sus propios tribunales y su jurisprudencia. Se encarga del estudio y ordenamiento jurídico. Sus derechos fueron elaborados por la autoridad eclesiástica. El ordenamiento jurídico surge de la vida de la Iglesia. Contiene un sistema cerrado. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar algo sobre la historia del derecho canónico, desde cuándo se creó y sus aportaciones que tuvo a lo largo de esta etapa que fue durante la Edad Media. Y bueno, algunos criterios dicen que empezó en el siglo I y otros afirman que en el siglo VI y no hay una fecha exacta. Yo me basé en el siglo VI cuando empieza con las colecciones de la Reforma Gregoriana. Esto fue en el siglo VI por el brevario del cardenal Atón. Así sucesivamente fue cambiando hasta el siglo VII. En la colección de los 74 títulos fue en el siglo VII por el Papa Gregorio, elaborado en San Pedro Dínamo. Es un compendio de 27 proposiciones que recoge los derechos de la Santa Sede. Después nos pasamos al siglo VII, donde funda el derecho de Graciano. El monje Graciano lo compuso con la ayuda de los discípulos de la Corcandancia de Canones Discortes, mejor conocido como el derecho de Graciano. Después avanzamos hacia el año 1234 con los decretales de Gregorio IV. En el año 1298 se da el libro sexto de Bonifacio VIII y las clemencias en el año 1317 por el Papa Clemente. Después en el siglo XV los extravagantes. Después la Edad Moderna del siglo XVI al siglo XIX y ahí nace el Corpus Iuris Canonic. Pues esto es más que nada un avance a un periodo de lo del derecho canónico, sus aportaciones que tuvo en estos años y quiénes fueron sus autores. Y también en el siglo VI cabe mencionar que ahí se formó un concilio que se llamó el Concilio de Coyanza. Ese modificó todo el derecho canónico de esa etapa y puso unas nuevas reglas y ritos. Y dentro de esta reforma gregoriana cabe mencionar que se mencionó un nuevo rito, el cual se llama rito romano. Las fuentes del derecho canónico principalmente se dividen en dos, que son las divinas y humanas. Las divinas son las que emanan de la Biblia y las humanas son las que emanan de los papas. Bueno, como fuente principal de derecho tenemos que es Dios, ya que Él dictó pues todos los derechos y todas las obligaciones que debemos de tener. En segunda estaba el Corpus Iuris Canonici, que son normas que tienen como sujeto positivo la Iglesia, los concordatos, que son normas que regulan la relación entre la Iglesia y el Estado, la costumbre, que son conductas reiteradas y seguidas por los fieles. La jurisprudencia, que es un conjunto de sentencias emanadas por los tribunales en el control de leyes para resolver casos concretos. La Biblia, que es el Antiguo Testamento y Evangelios o Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos que son leyes dictadas por Dios. Espacio y tiempo del derecho canónico. El movimiento recopilador del derecho canónico empieza a mediados del siglo VII, cuando un monje de la orden camaldulense, entre 1140 y 1142, elabora una obra que resulta un hito en el proceso de recopilación del derecho canónico. El monje se llamaba Graciano y su obra, que ha pasado a la historia como el Decreto de Graciano, permaneció por mucho tiempo. El material de dicha obra recogió fuentes muy diversas alrededor de toda la historia, tanto del derecho canónico y de derecho secular, así como tratados teológicos.
El sistema social se basa en los papas, los obispos y los sacerdotes, quien tenían mayor poder en aquel entonces. Durante el periodo del derecho canónico, Teodosio II formó gran parte de su desarrollo, ya que gracias a él se formaron edictos como el Edicto de Nicea y el Edicto de Milán y el Edicto de Teodosio II, donde dictaba las leyes y hacía como referencia a lo que pasaba y los datos más importantes de ella. El derecho canónico surgió del siglo I al siglo VII, teniendo gran relevancia ya que fue el derecho que dominó gracias a la Iglesia. Vamos a hablar de los hitos más importantes que ocurrieron durante el periodo del derecho canónico. Como primer edicto tenemos el Decreto de Milán, también llamado Edicto de Tolerancia. Este edicto fue dictado por el emperador Constantino, quien se había dado cuenta que el cristianismo era el derecho que predominaba y decidió cambiarse a esa religión. En segundo lugar, tenemos el Concilio de Nicea, quien gracias a él se convirtió el cristianismo en la religión permitida del Estado. En el lugar número 2 tenemos al Edicto de Nicea, quien gracias a él la religión del cristianismo pasó a ocupar el primer lugar de las religiones permitidas. En tercer lugar tenemos el Edicto de Teodosio II, quien gracias a él el cristianismo pasó a ocupar el primer lugar y a convertirse en la religión del Estado romano. El derecho canónico se consolidó durante la Edad Media. En cuanto a las fuentes de este derecho, debemos distinguir entre las formales y las históricas. En las primeras, además de las dogmáticas, se desarrollan las doctrinas, representadas por la elaboración teológica de las patristias, y las jurídicas, que fueron de los decretos y decretales. Este derecho se basa en las leyes, en Dios, en todo lo que tiene que ver con relevancia a la Iglesia, ya que de la Iglesia sacaron los edictos, las leyes, obligaciones, jurisprudencia, concordatos. La codificación formal del derecho canónico comienza a principios del siglo VII. Hasta ese momento destaca el decreto greciano, que supone el primer corpus que agrupa los cánones existentes de los siglos anteriores. Más tarde, en el siglo XVI, todos los cánones se agrupan en el Corpus Juris Canonici, 6 colecciones de normas católicas, incluido el decreto greciano, como ya antes mencionado, que sirvieron como corpus normativo hasta la promulgación del primer código canónico. Los cuerpos normativos también pueden formar parte del derecho canónico. Como algunas fuentes normativas tenemos los siguientes, como los concordatos y las costumbres. El Código del Derecho Canónico es el corpus legislativo principal y en él se establecen las 7 normas, como lo son las obligaciones de los fieles, la estructura jerárquica de la institución y entre otras obligaciones de los fieles. Este derecho está constituido por elementos divinos, que son consecuencias jurídicas de la voluntad fundacional de Cristo y constituyen el llamado derecho divino, y elementos humanos, que se denominan el derecho eclesiástico. El derecho canónico es universal, porque afecta a todo el pueblo de Dios. Se caracteriza por la unidad de su ordenamiento, basada en el designio de Cristo, los mismos medios de salvación. El derecho de la Iglesia tiene su propio ámbito de plenitud, que no hay materia relacionada con el fin de la Iglesia, a la que no pueda dar solución jurídica, y de soberanía, porque no depende de una sucesión mayor. Principalmente este derecho son las normas de la Iglesia, está basado en todo lo católico y en la historia del catolicismo. Gracias.